Gracias, muy buenos días. La experiencia la he titulado Así somos y tiene que ver con un uso que hemos hecho de algunos recursos TIC en el marco de la asignatura Arte y Sociedad que tengo a mi cargo. En concreto, me interesa compartir con ustedes la experiencia de apropiación del patrimonio cultural y es una experiencia que hemos adelantado de manera conjunta entre la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México y la Javeriana de Cali, y decidí además poner una serie de fotografías que hemos venido trabajando en un programa de investigación que me parece que son mucho más agradables que fotos de internet. Ella es una cantora del municipio de Villarrica. Inicialmente entonces describiré de manera muy breve en qué ha consistido la experiencia. Después les contaré cuáles fueron los antecedentes, cómo llegamos a diseñarla, qué considero ha sido exitoso, cuáles han sido las dificultades y lo que planeamos hacer a partir del próximo año. Muy bien, en síntesis la experiencia consiste en esto: dos asignaturas, una la de Arte y Sociedad que tengo a mi cargo, y la asignatura de Análisis Literario en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Con esa asignatura trabajamos en 2012, ya en 2013 trabajamos en concreto con la asignatura Patrimonio Cultural, se llama así y también está en la Ibero de Ciudad de México. No continuamos trabajando con Análisis Literario porque vimos que los objetivos de las asignaturas eran similares en el caso de estas dos. En concreto, lo que nos propusimos hacer, tanto en Análisis Literario como en Patrimonio Cultural, fue, ambos cursos son para estudiantes que están por encima de cuarto semestre en pregrado de distintas asignaturas, de distintas carreras, perdón. Y lo que nos propusimos fue que estudiantes de aquí y de allá pudieran contarle a sus pares vía teleconferencia elementos de su patrimonio cultural y elementos de su identidad cultural. Y la pregunta que propusimos fue ¿quiénes somos o cómo somos? Y lo que en últimas buscábamos era que a través de esas presentaciones mutuas se diera una reflexión sobre el patrimonio cultural. Entonces, más adelante hablaré de con quién diseñamos esto. Inicialmente lo que pensábamos era que los estudiantes le contaran a los demás, a los del otro país, elementos de su identidad cultural o su patrimonio, pero corríamos el riesgo de que eso fuera demasiado posudo, digámoslo así. Entonces nos inventamos una cosa al revés, que fue el ejercicio inicial, y era que los estudiantes de México nos iban a contar a los de Colombia cómo nos veían a partir de productos culturales y viceversa. Y esto fue lo que vimos. Entonces, buena parte de los estudiantes colombianos lo que terminaron mostrando era que a México lo veían como, pues sí, o sea, ponemos al Chavo porque fue uno de los ejemplos más recurrentes. Hubo por supuesto casos en los cuales mostraron otro tipo sobre todo estábamos centrados en productos culturales, música, televisión, cine, literatura. Insisto, hubo casos de cosas de cosas alternas, pero en su gran mayoría predominó la cultura televisiva de Televisa. Entonces el Chavo, el Chapulín, Vicente Fernández como lo más obvio. Y de allá para acá, todo lo que tiene que ver con cultura narco. Lo más complejo fue que muchos lo decían con cierta admiración. Curiosamente, nadie presentó este caso, que habría sido como la fusión de Colombia y México. Pasado ese primer ejercicio que lo hicimos a través vía Skype, ocurrió algo muy complejo y fue que los estudiantes se sentían increpados. De hecho, tuvimos un par de casos en los cuales un estudiante de allá y uno de aquí se indignó muchísimo y dijo, mire, eso no somos y ustedes están siendo estereotípicos o sea, de verdad una cosa muy tensa. Y al final los dos profesores mediamos y dijimos, mire, esto era lo que queríamos que pasara.
si ustedes nos leen así, si los leemos ustedes así, no es culpa de nadie, es que ahí nos estamos quedando. Y venía la segunda parte del ejercicio y era que al final del curso los estudiantes pudieran mostrarle al otro país cómo realmente nos veíamos. Y era allí donde ponían en evidencia los elementos de patrimonio cultural. Entonces, en el caso, bueno, son 30 estudiantes en cada asignatura, no podíamos hacer ejercicios individuales. Lo que hicimos fue que los estudiantes hacían ejercicios individuales en el marco de la clase y de ahí se seleccionaban las 5 mejores presentaciones y esas eran las que tenían el privilegio de ser presentadas a los estudiantes del otro país. Entonces, en el caso de Colombia, por ejemplo, hubo mucho énfasis en las músicas tradicionales, es decir, esto es lo que ya los colombianos mostraban como nuestro o como a resaltar. En el caso de México, un énfasis fuerte en tradiciones culturales asociadas a religiosidad, por ejemplo. En 2012, les decía, trabajamos con análisis literario. En 2013 ya empezamos a trabajar con el curso de patrimonio cultural en México, mantuvimos arte y sociedad y ya empezó a haber una discusión más profunda acerca no solamente de presentar el patrimonio, sino de proponer acciones para su salvaguardia y su apropiación. Estas son discusiones ya un poco más complejas en lo que tiene que ver con patrimonio cultural. En el caso de Colombia se mantuvo la insistencia, estos ya son estudiantes de otra cohorte, en músicas tradicionales. En el caso de México hubo un viraje hacia carnavales y festivales. A manera de anécdota les cuento, parte de lo que se discutió fue todo lo de las declaratorias de UNESCO y las implicaciones políticas que eso tenía. Obviamente las discusiones se enriquecen dependiendo de los estudiantes que estén, pero en términos generales fue algo que salió bien. Bueno, este es el diploma de músicas de marimba de la UNESCO. Cifras de manera muy concreta, esto lo hemos hecho en 2012 2 y en 2013 1. 62 estudiantes de Colombia se beneficiaron, 50 de México. En total presentamos ida y vuelta 20 exposiciones sobre patrimonio y eso nos sirvió para elaborar 2 propuestas de investigación que se presentaron a la Iberoamericana de México. Pues no fueron aprobadas por razones internas, pero hicimos el ejercicio y fue provechoso. Ahora les cuento cómo llegamos allí y esto me parece quizás de lo más importante. Todo surgió por una movilidad profesoral. Yo pude hacer una estancia entre diciembre del 2011 y enero del 2012 en la Ibero Ciudad de México a través de una de las becas de movilidad de la Oficina de Investigación de aquí. Sin eso no pasa, porque pude conocer a una profesora, se interesó, decíamos cómo hacemos para ir y volver y lo concretamos. Ambos teníamos interés en patrimonio y en identidad cultural y quiero hacer énfasis en que nadie nos dijo que lo hiciéramos. O sea, esto son cosas que surgen un profesor con el otro y yo creo que tiene que haber pares de todos ustedes en las otras universidades jesuitas y no nos costaba mayor cosa, era poder enganchar Skype y teníamos los cursos ya diseñados. En 2011, bueno, mi contacto inicial fue la doctora Isabel Contreras del Departamento de Literatura y ya para 2013 trabajamos con la doctora Guiarte que trabaja específicamente patrimonio cultural. Las dos tenían a su cargo las asignaturas. Isabel siguió participando como asistente a las sesiones y eso fue muy enriquecedor. Él es un tiplista de Santander de Clichao. Los logros. Quizás lo más importante fue, eso lo valoramos, que los estudiantes de ambas partes pudieron escuchar la voz de otros estudiantes. Y esto lo digo en 2 sentidos. Escuchar cómo hablan los otros fue positivo. Así fuera por la novedad de escuchar a los mexicanos y de escuchar a los colombianos, eso cambió la dinámica de las sesiones. Generó también expectativa porque nos van a escuchar y allá los íbamos a escuchar, pero también, y esto es algo que está en el documento de planeación de la universidad, la idea de interculturalidad en el sentido de poner en perspectiva. Creemos que retarlos
generar esta especie de laboratorio en el cual sabíamos que iban a salir cosas estereotípicas, incluso molestas, funcionó. Picar un poco a los estudiantes y después decirles, bueno, entonces muestre usted la verdadera imagen. Eso funcionó como un recurso pedagógico, y también la idea de que no todos podían llegar a la presentación final. O sea, usted va a ser una especie de embajador de lo que tenemos, luego no pueden ser los 30 o los 15, las 5 mejores. Igual el trabajo final para todos. Entonces todos lo hicieron, pero se seleccionaron. Eso consideramos fueron los principales logros. Y Estela e Isabel coinciden en que eso se logró allá también. Si se apropió el patrimonio o no, creemos que por lo menos hubo una apertura hacia otro tipo de productos que no son los habituales. Dificultades que tuvimos, puede sonar bobo, pero cuadrar horarios es difícil. Los aspectos logísticos, cuál es el mejor programa, aquí siempre se resolvió. Allá fue un poco más complejo, siempre había personas dispuestas, pero creemos que puede funcionar un poco mejor eso, pero es un asunto menor. Agendas y horarios, toca con un semestre de anterioridad decir, bueno, ¿cuándo va a ser para que los cursos efectivamente coincidan en horarios? Y acuérdense que allá cambia la agenda o el calendario, la hora. Eso suena muy bobo, pero toca tomarlo en cuenta. Y quizás la principal dificultad son los temores. ¿Qué tan preparado tiene que estar? ¿Qué tan alineados los currículos? Y la conclusión que tuvimos, por ejemplo, en 2013-2 no lo pudimos hacer porque le pusimos muchas arandelas. No, vení, saquemos el tiempo, afinemos el ejercicio y todo. Y en 2 semestres anteriores sí habíamos podido. La moraleja fue, lancémonos y lo vamos haciendo. O sea, si uno espera que esté montado todo y perfecto, como ocurrió en 2013-2, no pasa. ¿Ven? Entonces, eso fue. La proyección. Queremos que para 2014 se amplíe a otros profesores. Vamos a mantener el énfasis en aspectos de identidad cultural porque creemos que funciona en términos visuales, en términos sonoros, y que las TIC allí son una plataforma inmejorable. Entonces queremos que haya más profesores haciéndolo aquí y allá. Estamos abiertos a explorar otro tipo de temáticas y este foro me parece interesante para ver cuáles otras podían hacerse en este sentido. Nos mantenemos en que lo cultural pues es prioritario allí. Hacer un mejor uso de los soportes web, entonces que no sea solamente la intercomunicación, sino podamos tener un banco de las mejores presentaciones o algo que después incluso podamos presentar a la red AUSHAL, como algo que nos hemos soñado con Isabel. Ese fue uno de los proyectos, y es hacer un portal AUSHAL de patrimonio cultural. Eso podría ser algo interesante amarrado a los cursos. Y específicamente en lo que a mí me interesa por mi trabajo de investigación, que es patrimonio y patrimonio musical, queremos que en el curso ya los estudiantes no solamente hagan presentaciones de aquí para allá, sino que se pongan de acuerdo y hagan presentaciones conjuntas. Ese es un reto grande, pero va a ser interesante que los chicos puedan trabajar así. 2, queremos concretar trabajo con ITESO y con Puebla, que son 2 universidades que visitamos y están en mora de unirse. Y algo que hablábamos con Tatiana y con Andrea, y es, buena parte de las universidades tienen emisoras de radio y esas emisoras tienen página web. Creemos que está listo todo para hacer una red de distribución de música. Puede ser música patrimonial, puede ser música local, y allí los chicos pueden tener un papel mucho más proactivo. ¿Ven? Todos están conectados con consumos musicales. Ahí estamos manejando una idea de pronto de circulación musical que es muy potente en términos de emisoras y de web. Eso es lo que nos proponemos hacer para el próximo año. Ese es mi correo, y el crédito de las fotografías es de Carlos Miguel Barona. Era todo lo que tenía. Gracias.